Les saluda el maestro internacional José Sequera Paolini. Vamos a analizar hoy una variante de la defensa Sliman contra Ruy López para aquellos jugadores que gusta salirse un poco de lo más habitual, pero manteniendo el estilo activo y aguerrido. Esto comienza luego de, como ya sabemos, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y ahora F5, que vamos a decir, un retar al blanco, tratando de luchar por el centro desde temprano sin haber aún terminado ni siquiera a mitad de máquina el desarrollo de las piezas. Y la variante en que nos vamos a enfocar hoy es en la jugada D4, porque ya sabemos acá que hay otras alternativas como caballo C3, D3, pero que en este momento nos vamos a enfocar en D4, que el blanco, aprovechando justamente que tiene más piezas desarrolladas, no se deja pisar por el negro y contraataca rápidamente en el centro. Y aquí vamos a ver la variante F por E4 y luego caballo por E5 es lo más normal acá. Sin embargo, vamos a enfocarnos en este estudio, en esta grabación, en la posibilidad de alfil por C6 y aquí con la respuesta negra B por C6. Obvio que el blanco debe tomar en caballo por E5, so pena de quedar con material de menos, y ahora el negro juega caballo F6. En esta posición, como podemos ver, las negras tienen un molesto peón central para las blancas en E4, y las blancas pues tienen un caballo en E5 que también es molesto porque no puede ser fácilmente desalojado por el tema de la casilla o del peón C6 tocado. Entonces vemos enroque, alfil E7. Y aquí está mostrándolo la flecha, lo que acabo de decir. El blanco, por lo tanto, va a intentar atacar rápidamente el peón de E4. Caballo C3, enroque y dama E2. A5 es un intento de jugar activo, ya resignándose a la pérdida del peón de E4, pero que las negras tratarán con la pareja de alfiles en un juego activo, generar problemas, generar contragolpe. Caballo por E4, aquí hay otras jugadas que podríamos intentar resolver, por ejemplo, si torre E1, tratando de salirse de la línea de fuego de la diagonal F1 a 6, entonces acá las negras pueden jugar alfil B4, defendiendo el peón de E4 y al mismo tiempo preparando un posible avance del peón D, ya que ahora contra caballo por C6 no está tocando el alfil en E7, lo está tocando en B4, pero en B4, después de A por B4, se genera una fuerte actividad en la columna A. Entonces tenemos la jugada alfil G5, justamente para atacar el peón de, recontraatacar el peón de E4, y viene la jugada D5. Por supuesto, debe capturar caballo por C6, dama D6, y ahora acá tenemos alfil por F6, y luego la jugada que más nos ha gustado acá es G por F6. Hay que tener en cuenta que torre por F6 da muchos temas. Después de caballo E7 las blancas están mucho mejor porque después de la captura son muchos los peones negros que caen a cambio del desbalance de dos piezas por una torre. Entonces no podemos tomar de torre, hay que tomar de G. Y ahora el caballo tiene problemas, tiene que tomar en B4, A por B4, caballo D1, F5, y aquí las negras parecen tener una amplia compensación por el peón de menos. Entonces, en este sentido, aquí volvemos a esta posición, acá. Aquí, justamente en vez de torre 1, entonces seguíamos con lo que habíamos mencionado, caballo por E4, alfil A6,
y ahora tiene C4 y tiene caballo D3. Entonces veamos caballo D3 inicialmente, que parece o pareciera resolver todos los problemas de las blancas, con un peón de más en una posición que aparentemente es tranquila. Sin embargo, luego de caballo por E4, dama por E4, alfil D6, vemos acá en el diagrama todos los planes claros de las negras, ¿no? Las negras van a jugar con sus dos torres en las columnas E y F. Tiene un alfil presionando hacia el punto H2 por toda la diagonal H2, B8. La dama negra va a buscar buenas casillas en F6 o eventualmente en H4. E incluso el alfil de A6 pudiera pasar por C4, D5 y generar fuerte contragolpe. Mientras tanto, el caballo blanco está clavado. No es tan fácil desclavarse moviendo la torre, porque entonces deja más debilidades en la casilla F2. Y acá, por ejemplo, una posibilidad es B3, justo para evitar el paso del alfil. Y entonces existe el tema torre E8 directo, a lo cual la dama se ve obligada a soltar la defensa de la casilla de 3 con la dama, puesto que si dama F3, viene dama H4 con mucha fuerza. Tiene que jugar entonces dama G4 y alfil por 3, C por D3, y luego de la sencilla dama E7. En esta posición las negras tienen un juego muy cómodo a pesar del peón de menos, con incluso posibilidades de imponerse en el final. Entonces acá volvemos a la jugada C4 en vez de caballo D3, aquí veamos, en vez de caballo D3, C4, y ahora seguimos con caballo por E4, dama por E4, alfil F6. Pero la idea es presionar en E5 y a la vez estoy presionando en C4, quiero también jugar D5, y aquí entonces B3 es la opción para sostener. Si no es B3, otra posibilidad es torre E1, pero esta jugada, lejos de ser sólida, lo que genera es mucho problema luego de torre E8, porque siempre hay temas ahora con la clavada. Por ejemplo, dama D3, D6, caballo F3, torre por E1, caballo por E1 y D5, y hay fuerte presión en los puntos marcados con el color amarillo. Entonces B3, como decíamos, y D5. Genera presión en el centro. El blanco juega dama G4 y ahora D por C4 genera una posición muy interesante, porque está la tentadora jugada dama E6 jaque, pero que a mi entender no es muy conveniente, porque genera mucho riesgo sobre la casilla D4 y pareciera que tácticamente el negro sale con muchas posibilidades de éxito. Por ejemplo, si dama E6 jaque, rey H8, ahora tenemos alfil A3. Si, por ejemplo, otra opción, B por C4, dama por C4 tocando ambas piezas, la torre y el caballo ganando. Si caballo F7, que es como decir lo principal a estudiar, sería torre por dama por F7, alfil por D4, tocando la torre de A1, y luego de torre B1, C3, y la amenaza luego de C2 deja a las negras con mucha ventaja. Entonces tenemos acá alfil A3 y dama por D4. Luego tiene caballo F7 y también tiene alfil por F8. En el caso de alfil por F8 tenemos que dama por E5, y ahora estamos tocando indirectamente la torre de A1, porque estoy cambiando las damas y haciendo alfil por A1, estoy tocando el alfil de F8 también. Y a dama por C6 surge la interesante jugada dama E8, cambiando las damas, tocando todo, y las negras deben estar ahí con muchas posibilidades de éxito. Otra posibilidad que habría que ver es si en vez de dama por C6, dama por E5,
y a dama por E5, alfil por E5, toca torre a E1, alfil C3, toca la torre, toca el alfil, torre C1, alfil B2, y luego alfil B2, y luego aquí tiene alfil E7, si torre C2, C3, con mucha ventaja negra, alfil E7, C por B3, y no le queda otra que prácticamente pues devolver la calidad y la posición negra es favorable. Tenemos entonces caballo F7 jaque, torre por F7 y torre a D1. Porque si dama por F7, C por B3, torre a D1, dama C4, otra vez una ganancia de tiempo cambiando las damas, otra vez un ataque indirecto de la calidad, en este caso del alfil de A6 tocando F1, dama por C4, alfil por C4, A por B3 y la posición negra pues se salió con la suya, recuperó la calidad y tiene un peón de ventaja. Entonces teníamos que torre a D1, dama H4, pues dama por F7, C por B3, tocando la calidad, y ahora tiene torre E1 amenazando mate, y en este sentido pues las negras apelan al recurso alfil C4, torre E8, torre por E8, dama por E8, alfil G8, A por B3, y cuando todo parece estar resuelto hay una jugada muy interesante que es A4, que con la amenaza de A por B3 obliga al cambio, y luego de dama por A4 hay un doble ataque, torre D3, dama C2, torre E3, alfil D4, torre E2, dama D3, y las negras luego están atacando ahora el alfil, pero además pueden continuar con C5, C4, y su posición es bastante interesante, hasta con posibilidades de conseguir el triunfo. Entonces, en conclusión, pues la jugada dama E6 jaque realmente genera riesgos allí para las propias piezas blancas, una posición muy complicada. Entonces quedamos con B por C4, que quizás sea lo mejor, y ahora la tranquila jugada dama C8. Aquí las blancas, sí, por ejemplo, dama G3, alfil por E5, D por E5, alfil por C4, genera un juego que quizás sea preferible para las blancas, pero que es muy difícil que pasara del empate. Entonces aquí las blancas juegan dama por C8, torre F por C8, está amenazando el peón de C4 luego del cambio en C6, por lo tanto caballo por C6, alfil por C4, torre E1, es la mejor porque, por ejemplo, si torre D1 es incorrecto por alfil D5, ya que no tiene caballo E7 jaque, y cuando juegue caballo E5, C5, alfil E3, C por D, alfil por D, torre C2, A3, alfil E7, y las negras tienen prácticamente el empate asegurado a pesar del peón de menos, porque tienen un juego muy activo. Entonces, torre de 1 con idea de caballo 7 jaque en caso de alfil de 5. Entonces, torre E8, caballo E5. Otra posibilidad es alfil E3 en este momento, alfil de 5. Y ahora el caballo tiene problemas, porque ¿dónde regresa? Entonces, habrá que defenderlo con torre E, S1, ya que no puede defenderlo con la otra por el peón de A2. Y ahora torre A6, caballo E5 y C6. Y las negras pues tranquilamente tienen el plan de jugar a 4, a 3, en una posición yo diría que a pesar de con el peón de menos, con bastante posibilidad de complicar. Volvemos atrás.